El Instituto Mexicano de la Radio presenta Cuidados paliativos, cuidados paliativos. Vivir con calidad para no morir antes de morir. Muy buenos días, soy Luz Elena Olaiz Cortina, directora administrativa, cofundadora del Centro de Cuidados Paliativos de México, una institución de asistencia privada no lucrativa. El día de hoy, siguiendo en la serie de cuidados paliativos, vamos a hablar de un tema muy profundo, muy nuevo y que yo creo que nos va a dar mucha luz en los valores y la esencia de los cuidados paliativos. Vamos a hablar de la bioética y los cuidados paliativos. Y para eso tengo el honor de presentar a la doctora Luz María Pichardo García. Ella estudió la licenciatura de Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana, hizo una maestría en Ciencias con especialidad en Bioestadística, después realizó maestría en Humanidades y posteriormente un doctorado en Ciencias con especialidad en Bioética. Luz María, qué gusto tenerte aquí. Luz Elena, te agradezco mucho la invitación y sobre todo la oportunidad de poder compartir con ustedes pues algunos conocimientos de este tema que es tan importante en la actualidad. Pues tenemos que partir de qué es la bioética. Claro, la bioética, no todo el mundo sabe qué es la bioética actualmente. Es una ciencia muy joven, es una ciencia relativamente joven. Tiene poco más de 40 años de haber surgido y realmente tiene una aplicación enorme en todo lo que es ámbito de la salud, de la ecología, de todo lo que es aborto, cuidados paliativos, voluntades anticipadas. Realmente es un tópico del que debemos conocer más. Surgió la bioética en 1970. Fue un oncólogo holandés, Van Rensselaer-Potter, el que acuñó el término bioética. Él lo que pretendía era unir las humanidades con las ciencias. Él veía que había pues una separación entre el avance científico, tecnológico y lo ético, la preocupación por el hombre. Estamos hablando entonces, como ya alguna vez lo hemos mencionado, que el siglo XX se va a caracterizar por los grandes avances de la tecnología médica, bueno, en todos los aspectos, y se empieza a borrar el ser humano para convertirse en un objeto. Exactamente. ¿Es por eso que nace la bioética? Es por eso que nace la bioética. Es una de las causas por las que nace la bioética. Hubo lamentables abusos la Segunda Guerra Mundial con los médicos que experimentaron con muchísimos prisioneros. También en Estados Unidos hubo lamentables casos con una población de negros en Tuskegee. 400 negros que fueron tomados contra su voluntad en un experimento. Todo esto, además de los avances tecnológicos, llevaron a muchos científicos a reflexionar y a ver la necesidad de recuperar los valores humanísticos. Es decir, que el hombre no se convierte en un objeto, en una cosa, aunque la tecnología avance. Es decir, no se vale experimentar con seres humanos sin su voluntad, por lo menos, ¿no? Exactamente. Lo que le llaman ahora consentimiento informado, es decir, que me digan qué me van a hacer y que yo voluntariamente quiera hacerlo. Lo que no pasó en muchos casos en el siglo XX, lamentablemente. La bioética sí surgió en los 70s, más o menos. Aunque el término bioética surgió en los 70s, ya había habido intentos, pues con códigos internacionales, de legislar sobre todos estos abusos, sobre, por ejemplo, el Código de Nuremberg. También la Asociación Médica Mundial estuvo como muy alerta de los abusos también con medicamentos. La talidomida fue un medicamento que se usó en embarazadas y que provocó efectos teratogénicos muy graves. Y más de 10,000 casos hubo de niños que nacieron sin brazos, sin piernas, todo por una falta de ética en la investigación. Me estás diciendo entonces que este medicamento no fue estudiado correctamente de acuerdo a los cánones que ahora se exigen para un medicamento. Exactamente.
y se les dio a las madres embarazadas, según creo, para evitar los efectos, naturales del embarazo, de Las la náusea o lo que náuseas. sea, y de repente aparecen niños deformes porque realmente son discapacitados y sin brazos o sin piernas o lo que fuera, ¿no? Terrible. Más de 10,000 niños, más de 10,000 casos fue. Y te digo, no es el único caso, hubo más casos de este estilo. Por ejemplo, con ancianos que les inyectaron células tumorales en Brooklyn. Otro caso de niños, niños Down, que también fueron usados como ratas de laboratorio. Y esto en Estados Unidos. Todo esto dio origen, a que la prensa mundial reclamara a los gobiernos y empezaron a surgir comisiones para estudiar en esos momentos qué pasaba con lo ético. ¿Qué pasaba con lo ético de los científicos, de los médicos? Es decir, podemos avanzar, tenemos derecho como ser humano al avance, eso es Claro. inevitable. Pero, además es una necesidad, el hombre tiene que ir avanzando. Pero tiene que haber una reglamentación, un cuidado, y esto es la ética, y por eso se llama bioética, porque tiene que ver con el hombre. Exactamente. La ética aplicada a la vida, estos son los casos, la ética aplicada a la vida es la bioética. De una manera sencilla, ¿no? La ética aplicada a la vida, a la salud. Y no solo la vida en el caso del hombre, también la vida en el caso del cosmos, de la ecología, todo. Claro, no acabarte el planeta. No, acabarte el planeta. No tienes derecho a eso. No, tampoco. También es parte de la bioética. La bioética abarca muchos ámbitos. Sí, es lo que veo. Ahora, todo esto que me estás diciendo tiene una legislación para que esto sea efectivo, porque filosofar, hablar, causas tienen suficiente y digamos razón de ser de la bioética existen, pero tiene una legislación. Me imagino que se han planteado principios básicos en la bioética. ¿Tú nos podrías hablar al respecto? Sí, cómo no. Te comentaba, después de los experimentos nazis, vino el Código de Nuremberg. Son 12 puntos muy sencillos sobre la libertad que debe tener cualquier ser humano para participar en un experimento científico. Son 12 puntos básicos que siguen siendo los mismos. Esos son principios muy importantes. Luego vino también en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que realmente los derechos ya están ahí, pero no estaban siendo respetados. Viene en 64, viene el Código de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Este código es muy importante porque es uno de los primeros que dan como todos los principios importantes para llevar a cabo tanto clínicamente como experimentalmente, todo tipo de acciones en las personas, ¿no? La medicina tiene 3 fines: prevenir, curar y paliar, que luego hablaremos de la parte de paliar, ¿no? Pero en ese prevenir y curar, en ese avance de la ciencia para curar mejor y prevenir mejor, hay que tener en cuenta unos principios. Helsinki, de la Asociación Médica Mundial, ya planteó por lo menos algo básico, ¿no? Y de hecho ha tenido 9 revisiones. La última en 2013 en Brasil. Y ha habido ya mucho enriquecimiento de esos principios de la Declaración de Helsinki. También está, después de lo de Tuskegee, de los negros en Alabama, una población de 400 negros fue utilizada para experimentar sobre la sífilis. Vino el gobierno de Estados Unidos, 7 años estuvo financiando la Comisión Belmont para justo producir el informe Belmont, con unos principios muy importantes que son la justicia, la beneficencia y la autonomía. Es decir, de este hecho tan terrible que nos acabas de describir, surge este documento en donde se da una legislación de principios de la bioética, en donde el ser humano tiene que ser respetado y el ser humano tiene derechos. ¿Nos podrías volver a repetir esos derechos que acabas de mencionar de la bioética? Son algunos de los más importantes, no son todos, pero son del Código Belmont, vienen la beneficencia, hacer el bien, ¿no? La justicia y la autonomía, ¿no? Respetar la autonomía del paciente. Luego vienen otros principios importantes también, como son el doble efecto. Hay acciones que tienen 2 efectos, como los medicamentos, ¿no? Uno bueno y uno malo. Hay que ver, el médico tiene que saber cuándo aplicar, cuándo no aplicar. Sí, son principios, reglamentaciones. Hay muchas en UNESCO, de ONU, por ejemplo, ahora ya del genoma humano.
después de 2000 que se decodificó el genoma humano, pues había que meter principios que protegieran ese patrimonio de la humanidad. El DNA no está a disposición de quien quiera. El DNA es un patrimonio universal. Todo eso son principios que la bioética debe regular. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con el interesante tema de bioética y cuidados paliativos. Para mayores informes, comunícate al Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP. Teléfonos 5235-0507, 5235-0508 y 5579-2827. Correo electrónico info@cuidadospaliativos.org.mx. Página web www.cuidadospaliativos.org.mx. Cuidados paliativos. En un momento regresamos.